Buen día para todos. Yo tengo las 8 o 6 minutos y bueno, vamos a empezar a dar esta clase que está dentro de la unidad 4 del programa, que es Derecho Procesal. Yo les voy a compartir ahora un Power para que podamos ir siguiendo y así podemos dar inicio al tema, ¿no? Les pregunto si lo ven. Se ve, ¿no es cierto? Sí, perfectamente, doctor. Bueno, entonces vamos a dar damos inicio al tema, que es justamente dentro del derecho penal, cuál es la función del traductor, cuál es la función del perito. Y para ello vamos a retomar algún concepto que hemos dado previamente con ustedes, que es justamente la idea de proceso. Porque estamos acá dentro del derecho procesal, tenemos que ver cuál es la idea de proceso, que lo hemos tomado de un sistema dispositivo de juzgamiento, que es el que tiene nuestra Constitución y el que nos dicen los tratados de derechos humanos. Este sistema se ve así, el proceso como un método de debate, ¿no es cierto? Un método de debate, un método de diálogo donde se puede argumentar civilizadamente, y ahí es donde se discute en una posición de plena igualdad para los que están contendiendo y que están dentro de ese conflicto que tiene que ser resuelto por la justicia. Pero esa justicia que no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser un órgano justamente predispuesto y que tiene que ser imparcial, imparcial, independiente, conceptos que ya hemos explicado previamente. Esto es una forma de ver al proceso como desde afuera, es decir, más alejado, digamos, el proceso como una idea que nos da cabalmente que es justamente es un método de debate, donde las partes van a discutir ante alguien que les garantiza su igualdad. Esos son los dos principios procesales básicos, digamos, en los cuales no puede haber ningún tipo de proceso. Si nos analizamos un poco más de cerca, internamente, digamos, el proceso, ahí sí vamos a ver que es una serie lógica y consecuencial de instancias bilaterales que están unidas entre sí por la autoridad. ¿Esto qué significa? Que está compuesto por una serie de etapas, por una serie de actos que se van desarrollando concatenadamente para llegar al fin, que es la sentencia, ¿cierto? Este es el proceso constitucional. Ahora, si vemos ese proceso, necesita sí o sí de la intervención de partes y del juez, ¿cierto? Por lo menos se le tiene que dar a las partes la posibilidad de estar dentro del proceso. Si no se les da esta posibilidad a las partes, no vamos a tener un proceso. Lo mismo que si no tenemos un juez que es imparcial, imparcial, independiente, el proceso va a ser cualquier cosa menos eso. Estas son las partes necesarias. Muchas veces en los procesos sabemos que intervienen otros sujetos, que llamémosle terceros, que en algún momento, si bien no están originariamente en el proceso, se ingresan después por algún interés que tienen en el mismo, como por ejemplo puede ser una compañía de seguros que viene a hacer efectivo su contrato, su póliza. Entonces se convierte en una parte sucesiva, se denomina, y que justamente son eventuales estas partes, porque no se dan en todos los procesos. Pero tenemos otros procesos, otros terceros, que son los que nos interesan a nosotros en este momento, que justamente no asumen la calidad de parte y que nunca la van a asumir en el proceso, porque son totalmente indiferentes con el pleito, con el litigio y con el resultado del mismo. Es decir, que son totalmente independientes. Acá tenemos los terceros que no son no interesados en el proceso y que pueden ser el perito, el testigo, el tasador, el interventor y justamente el intérprete, el traductor. Ojo que hay que sí hacer una pequeña aclaración, porque estos terceros que no son partes y que, reiteramos, no asumen la calidad de parte, en algún momento, por ejemplo, si les regulan honorarios y los honorarios no les son abonados, como a los traductores, pueden reclamarle al obligado para que le pague. Entonces, en ese caso sí se convierten en parte, pero se entiende bien que las partes no es de lo principal, no están inmersas en el litigio, sino que es una cuestión accesoria para el cobro de su honorario. Bien, entonces vemos que estos terceros, en resumen, son no interesados, ajenos al pleito, no se van a convertir en partes procesales y solamente tienen una intervención que puede ayudar al litigio. Y en algún momento modifica su estado, puede modificar su resultado, o bien pueden ir a cumplir una tarea que es para ayudar al oficio judicial a desempeñar
su papel. Entonces, dentro de estos terceros están los traductores. Los traductores en el proceso realmente cumplen una función muy importante, porque fíjense ustedes que en todos los ritos, en todas las leyes procesales de Mendoza, tenemos que el idioma oficial es el castellano. Y si no se realiza cualquier acto de esa serie que veíamos nosotros recién en idioma castellano, le dan distintos efectos los ritos. Algunos, como el civil, el laboral, de familia, no dicen cuál es el efecto, pero sí dicen que sí o sí tiene que ser castellano. En el Código Procesal Penal, en cambio, dice que si el acto no se realiza en castellano, el acto va a ser nulo. Y a su vez, o sea, ver la necesidad de realizar un acto en idioma castellano y a su vez que si no está realizado en idioma castellano, esto se tenga que traducir. A su vez también vimos recién que el proceso tiene dos principios fundamentales, la igualdad de las partes y la imparcialidad del juzgador. Pero a su vez está rodeado de determinadas garantías que le dan los tratados internacionales que se han constitucionalizado en nuestro país a partir del año 1994, y una de esas garantías, la primera que le da a un inculpado penal o a un procesado, alguien que está sometido a un proceso penal, es justamente que si no puede entender el idioma en el cual se está litigando, se le dé un intérprete gratuitamente. Entonces, fíjense cómo, para ustedes los traductores, realmente es muy importante el rol que van a cumplir en un proceso, porque no solamente van a hacer que se entiendan las partes, que el juez pueda entender o que las partes o los terceros puedan entender lo que está sucediendo, sino que además están haciendo efectivo una garantía procesal fundamental para poder llevar ese método de debate como realmente un diálogo argumental civilizado que le lleve al juez nociones y cuestiones entendibles, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, en el proceso, el traductor cumple una función muy importante. Digamos. Por un lado, digamos, supongamos que hay alguien que va a declarar el juicio, pero no entiende el idioma castellano. Entonces, en ese caso, la ley le brinda a esa persona la posibilidad que alguien le traduzca sus declaraciones para que pueda ser entendida eso dentro de ese proceso. Pero no solamente las declaraciones, sino también los documentos que se van a presentar al proceso y que estén redactados en un idioma extranjero, también puede el traductor convertirlo, digámosle así, aunque no es la palabra exacta, pero convertirlo al idioma castellano. Entonces, estas son las funciones que tienen en el proceso. Cuando hablamos de traductor, también hablamos de intérprete y las leyes siempre lo denominan así. Generalmente al traductor se dice el que parte de una determinada lengua y traslada ya sea lo que escuchó o lo que leyó escrito a la lengua de destino, digamos, en este caso el castellano. El intérprete, en cambio, se dice que es aquel que hace comprensible lo que otra persona quiere expresar a través de gestos o de mímicas. Entonces, si alguien no puede darse a entender, él le hace esa posibilidad de comprensión de lo que dice al juez o a las partes, o al revés. Si el juez o las partes se quieren dirigir a esta persona, se lo hace comprensible para que lo pueda entender. Esto es un tecnicismo. Alvarado Belloso lo trae esto en su libro Introducción al Derecho Procesal, pero en realidad, tanto los usos como las leyes en general, tanto el traductor como el intérprete lo utilizan indistintamente. Es más, en los diccionarios de Real Academia Española u otros diccionarios que uno puede ubicar por internet, si uno busca traductor o intérprete, generalmente se dice que el traductor es aquel que hace comprensible un texto de un idioma al otro, un texto, o sea que traduciría documentos. En cambio, el intérprete sería el que traduce la palabra hablada. Así lo toman en general estos significados. Pero bueno, volvamos entonces al traductor. Fíjense la ley de ejercicio profesional del traductor, de los traductores, dice que es aquel profesional que certifica la fidelidad entre el documento que se va a traducir y el contenido de las traducciones, entre el de origen y el de destino, digamos. Y eso a su vez le permite que sea un instrumento público si es que lleva la legalización del Colegio de Traductores. Entonces, en este caso, ¿cómo
se ve no solamente la importancia, sino que hasta el Estado mismo a los traductores le está dando justamente una de sus funciones, que es dar fe de lo que están diciendo. Es decir, esto es lo que significa que se convierte en un instrumento público, ¿no es cierto? Y a su vez, también esta propia ley en el artículo 3 nos trae cuáles son las funciones de los traductores, que justamente es traducir documentos, específicamente lo escrito, después obrar como intérpretes del idioma. Acá se ve la diferencia entre traductor e intérprete, ¿no es cierto? Uno texto y el otro lo hablado o lo escuchado. Y por último también nos dicen que son auxiliares de la justicia en todos aquellos casos en que la ley los permita, indudablemente a través del cumplimiento de determinados requisitos que es, por ejemplo, inscribirse en la lista de la Suprema Corte para que puedan salir sorteados en los distintos procesos. Pero entonces vemos la importancia y a su vez también la extensión de la función que tienen los traductores, porque fíjense que la propia ley dice que en todos los casos en que se deban realizar actuaciones en un expediente judicial o un expediente administrativo, en cualquier ente que se trate, los documentos que se presenten tienen que estar traducidos al castellano. Entonces la labor no solamente es importante, sino que es una labor que es vasta también, muy vasta. Pero fíjense, lo que yo quería llamar la atención sobre la importancia que tiene la función que realizan los traductores es que justamente obran como mediadores entre los hechos y el juez, porque le traducen lo que está dicho en un idioma y se lo traducen al juez para que el juez lo pueda entender. Entonces fíjense la importancia del mediador. Es un mediador, es un facilitador del diálogo, un facilitador de la comprensión. Entonces con esto, y como decíamos recién, ayuda a ese diálogo fecundo que tiene que ser el debate judicial, para que al juez le llegue información de calidad. Ahí está el perito. Entonces colabora con el diálogo. Fíjense la importancia que tiene. Bueno, pero dijimos que el perito tiene un conocimiento especial. El traductor, el intérprete, realiza una determinada traducción para que lo pueda entender el juez. Lo mismo que realiza el perito. El perito en general, sabemos que es una persona que conoce específicamente sobre determinados temas, que tiene mucho conocimiento de eso, habilidad, experiencia, y que eso lo utiliza para determinadas actividades que domina. En lo procesal, también tiene los mismos conocimientos de esta persona, muy específicos, muy detallados, en ciencia, arte o una determinada industria o profesión, pero acá ya es llamado al pleito, ya es llamado al litigio para que él dé su parecer, dé su opinión acerca de un determinado punto litigioso. Si nosotros volvemos al inicio de esta unidad, cuando veamos las etapas procesales, la afirmación, una necesaria afirmación, una posterior posible negación, una confirmación y posteriormente una evaluación para que nos pueda llevar una sentencia, después una posible impugnación. Entonces vamos a ver que lo que hace el perito acá es confirmar la afirmación que ha realizado alguna de las partes procesales. Entonces, de esa manera, como decíamos recién, ayuda al juez para que comprenda el tema, para que comprenda el hecho que se le está trayendo. Es decir, que acá opera el perito como alguien que viene a hacer comprensible un determinado hecho que si no lo hace el perito por los conocimientos que tiene, no se podría entender porque el juez tiene otros conocimientos distintos, son ajenos al juez. Entonces vemos acá el necesario auxilio que prestan los traductores, que prestan los intérpretes, que prestan los peritos para el proceso judicial, que es lo que decíamos recién como mediador. Ahora vamos a ver cuáles son los caracteres esenciales que se desprenden un poco de lo que venimos diciendo. Porque por un lado está la ajenidad, es un tercero, decíamos, que viene al proceso y que no tiene ningún interés en el pleito. Y no lo podría tener porque si lo tuviera no podría ser perito. Esa ajenidad es lo que le permite que pueda actuar. A su vez, la idoneidad que tiene, que la va a acreditar con el título habilitante en caso de que su profesión esté reglamentada, o bien sin necesidad de título habilitante, porque la profesión no está habilitada, pero sí con otros medios a través de los cuales pueda demostrar esa capacidad para que el juez pueda tener seguridad en lo que le va a decir el perito, ¿no es cierto? Pero vemos así entonces la calidad que tiene de auxiliar de la justicia.
Entonces esto como facilitador del diálogo, como mediador del traductor, del perito. Lógicamente, se desprende de todo lo que venimos diciendo, que el traductor y el intérprete evidentemente son peritos, son especialistas en esta idea de traducir de un idioma al otro. Por lo tanto, sus caracteres esenciales son los mismos que decíamos recién respecto a los peritos. Después tenemos que hacer una distinción, porque las leyes muchas veces hablan de los consultores técnicos, de los peritos de control, de los peritos de parte. También se habla que estos son también especialistas en un determinado tema, pero acá no actúan como auxiliares de la justicia, sino que actúan como asistentes de las propias partes, y son las propias partes las que los designan. Entonces, esta es una forma distinta en que puede actuar también el traductor como asistente de alguna de las partes que lo llame, pero en este caso ya va a actuar, digamos, de una forma privadamente, lo va a asistir en esa especificidad y se va a tener que arreglar los honorarios con él, ¿cierto? Porque no actúa oficialmente como auxiliar de la justicia. Es decir, los honorarios van a ser soportados por esta persona que los va a contratar. Bueno, cuando hablamos de prueba pericial tenemos que saber que está regulado en todos los códigos de Mendoza. La prueba pericial, todos los códigos de rito. Por ejemplo, en el Código Procesal Penal, en el Código Procesal Civil, también en el Código Procesal Laboral, en el Código de Familia. En la Ley de Procedimientos Administrativos no está regulada específicamente, pero sí está genéricamente predispuesto como una de las posibles pruebas a llevar a cabo en un procedimiento administrativo, como también lo vimos en su momento. De toda esta regulación legal vamos a hacer como una síntesis, un resumen para ver cuáles son las características que nos interesan a nosotros como futuros traductores, digamos, para entender algunas nociones básicas y para después poder hacer unas buenas traducciones. Entonces, una noción, algo que nos acerca a lo que es la prueba pericial, que nos da una idea de lo que es la prueba pericial y de cómo puede funcionar, es que, primero que nada, estamos viendo que se trata de un instrumento de prueba, es decir, un medio a través del cual le vamos a acercar al juez la posibilidad de conocer determinados hechos. Que dijimos recién, si no fuera por este tipo de pruebas, no los podría conocer bien el juez, no podría entenderlos bien. Ahora, esto consiste justamente en que se le preste asistencia al juez, por eso es auxiliar de la justicia, a través de una especial designación que hace el juez. Es decir, que el que designa al traductor y al perito es el juez en todos los procesos. Más allá que lo puedan proponer las partes, pero el que lo designa es el juez. O sea que tiene un encargo oficial, un encargo judicial que le viene de esa designación judicial. Ya dijimos que se trata del perito, de una persona que tiene una habilidad especial, un conocimiento especial, es decir, un experto en un determinado tema, que tiene esa capacidad técnica específica para esta necesidad que va a satisfacer y que justamente es ajeno al proceso. ¿Para qué es esto? Para ayudarle al juez a la percepción de determinados hechos, para ayudarle al juez a la deducción de determinadas consecuencias o la extracción de determinadas causas de los hechos que se le presentan. Y que justamente para extraer estas condiciones, estas conclusiones, necesita esos conocimientos específicos que venimos diciendo. Entonces, los caracteres que tiene la prueba pericial es que es indirecta, porque como decíamos que el traductor acá es un mediador entre el hecho y el juez. El juez no conoce directamente el hecho, sino que lo conoce a través de lo que le lleva el perito. Personal, porque lógicamente depende de esa actividad intelectual y material que realiza el perito mismo, no necesita de otro instrumento, digamos así. Después histórica, porque tiende a reconstruir el hecho, a hacer una reconstrucción, una representación del mismo, y le podemos decir que a su vez puede versar la pericia o bien simplemente sobre la comprobación de un hecho, simplemente ir a verificar el estado en que se encuentra un terreno, el estado en que quedó un edificio, si el perito tenía los asientos correctamente llevados, o bien puede extraer juicios o deducciones de esos hechos. Por ejemplo,
de un determinado documento, puede decir si ese documento es falso o es auténtico. O bien, de un determinado hecho, puedes extraerle las causas. Es decir, si nosotros tenemos un accidente, podría decir el perito, mire, este accidente en realidad es debido a las funciones laborales que realizaba esta persona. O bien las causas, es decir, este accidente llevó a que tenga esta incapacidad esta persona y que se da en este porcentaje. Entonces, estas dos posibilidades tiene la prueba pericial. Y a su vez puede ser o voluntaria cuando es una prueba que es propuesta por las partes, o bien necesaria cuando viene impuesta por la ley, como en los casos de insanía, que sí o sí tienen que tener un dictamen de perito, ¿no es cierto? Después vamos a ver cuáles son los deberes de los peritos. Los peritos, todos los deberes, por supuesto, que surgen de la ley, o bien de la ley ritual, de la ley procesal, que veíamos recién, o bien de las propias leyes de ejercicio de las profesiones que tienen los peritos. El primer deber que tiene el perito, que es fundamental porque es lo que le da formalidad, lo que hace que sea auxiliar de la justicia, es justamente la aceptación del cargo y la prestación del juramento. ¿Qué significa esto? Significa que al perito, una vez que es sorteado y que se le tiene que comunicar esta designación, pero para que él pueda asumir esta función, cumple con este acto formal, que es decir, que sí, que va a ejercer esta función, que eso es la aceptación del cargo, y a su vez presta juramento de que esa función la va a cumplir conforme a derecho, es decir, que la va a hacer con lealtad, con fidelidad y que va a cumplir con los deberes. Esto es un deber del perito y si no cumple con este deber también es susceptible de sanción, porque se lo suspende durante un tiempo en esa lista, no va a poder volver a ser sorteado, e incluso puede seguir suspendiéndose hasta ahora con la nueva ley civil, por lo menos solamente por un año, ¿no? Eso es por un lado uno de los deberes. Pero después tiene otro que es la fijación de domicilio. Cuando ustedes se presenten, una vez que se han citado como traductores, tienen que ir y fijar un domicilio. Eso significa que le tienen que decir al juez cuál es el domicilio de ustedes, que ahora es un domicilio electrónico, es decir, que tienen que denunciar su casilla de correo. Esto es lo que le impone el artículo 21 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza. Después tienen la presentación del dictamen y el informe en término. Esto, por supuesto, es justamente para la función a la que fueron llamados. Así que si no presentan ese dictamen, van a tener otras sanciones bastante más gravosas y van incluso a poder responder por los daños y perjuicios que hayan causado. Porque la ley prevé que si el perito no presenta en tiempo y forma su dictamen, no solamente se lo va a excluir, se le va a privar de su función, se le van a privar los honorarios, se le va a excluir de la lista, va a tener que pagar una multa y a su vez va a también tener que pagar los daños y perjuicios que puede haber ocasionado. O sea que este es un deber justamente la ley le da esta seguridad para que cumpla ese deber porque lo considera fundamental, es para la función para la cual está en el proceso. Después, lógicamente, va a tener que fundamentar su dictamen, que eso lo vamos a ver enseguida cuando veamos el dictamen, cómo se tiene que fundamentar. Y no puede delegar sus funciones, porque esa es personal, es una tarea personal que tiene que hacer el perito. A su vez, tiene que cumplir todos los otros deberes que le impone la ley de manera fiel, de manera legal. Debe comparecer cada vez que sea requerido por el juez. Vamos a ver que esto es no sé si lo vamos a ver ahora, no, creo que no, pero le resalto la importancia que, por ejemplo, cuando el perito emite un determinado dictamen, es muy posible que el juez lo llame después de la audiencia, tanto la audiencia de debate en materia penal como la audiencia final en materia civil, para que tenga que dar sus explicaciones. Y muchas veces ahí es cuando realmente las partes o el juez pueden entender lo que dice esa pericia técnica, porque es cuando lo tienen presente y frente a frente al perito. Así que ahí le pueden hacer todo tipo de preguntas. Bueno, también la otra de los deberes que tiene el juez, el perito, el traductor, es que lógicamente tiene que guardar reserva respecto de todo lo que pudiera conocer en razón de su actuación oficial.
Esto es para resguardar en muchos casos la intimidad o para resguardar es decir, la intimidad de las partes litigantes, de la cuestión que se puede estar sometiendo al conocimiento del juez. Y por último, si bien tiene el derecho de pedir un anticipo de gastos para poder realizar su función debidamente, tiene el deber de rendir las cuentas de esos gastos que tiene que puede efectuar, ¿no? Después, las formas de actuación que tiene el perito son tres. Fundamentalmente, una es el perito único, que es la que tienden ahora casi todas las leyes procesales, porque que el perito realice esta función en forma personal, en forma individual. Bueno, en este caso realiza todas las operaciones él solo. Ya vamos a ver cómo se realiza la pericia y qué forma tiene que tener. Otra es a través de un colegio de peritos, es decir, de varios peritos que tienen que ser número impar, y generalmente las leyes dicen 3 peritos, pero lo ponen en cabeza del juez a eso, la posibilidad de decir que sean 3 los peritos, siempre y cuando el litigio que esté sometido al juez sea de mucha importancia, de mucha complejidad. Entonces, en ese caso sí, el juez puede decir que sean 3 los peritos. En este caso es importantísimo, también lo vamos a ver enseguida, la forma que tienen de actuar los peritos, porque tienen que actuar en conjunto, ¿no es cierto? Más allá de que después puedan concluir cosas distintas, pero tienen que actuar en conjunto, como un verdadero colegio. Y la otra forma que también se da muchas veces en los casos muy importantes, donde hay una especificidad en el conocimiento muy elevada, es el de la pericia que realizan las entidades públicas o las entidades privadas que tienen carácter científico o técnico. Acá muchas veces cuando se trata de cuestiones que son bastante difíciles de encontrar a alguien experto, por ejemplo, en temas de hidroeléctricos o temas ambientales, se les pide, por ejemplo, a la Universidad Nacional de Cuyo que designe algún experto en ese tema y que pueda actuar como perito para acercarle al juez una opinión más certera sobre un determinado hecho. Por ejemplo, cuando se construyó la presa Potrerillos, ¿no es cierto? Ahí se pidieron un montón de informes a determinadas entidades públicas con conocimiento específico en el tema. Bueno, estas son las formas de actuación que tienen los peritos. Vamos ahora sí al dictamen y la traducción, cómo se tienen que acompañar, cómo se tienen que formular, qué requisitos tienen el dictamen y la traducción. Primero, las cuestiones formales. Las cuestiones formales es que tienen, las leyes de rito exigen que esto sea por escrito, es decir, no se da oral. Si como decíamos recién, el perito o el traductor puede ser llamado por el juez para dar más explicaciones o aclaraciones, pero el informe pericial, el resultado de su labor la tiene que acompañar por escrito. Y ahora, con las nuevas leyes procesales, las acordadas de la Corte, tienen que ser de manera digital, es decir, con un documento que se sube o que se envía a una dirección de correo electrónico que tiene que dar el tribunal para que el perito pueda presentar el perito o el traductor pueda presentar su dictamen. Por supuesto, en tiempo y forma, como veíamos recién. Después, esto está extraído, sobre todo del Código Procesal Penal, que me parece que lo tiene mucho más analizado y determinado que en las otras leyes procesales. Entonces, el Código Procesal Penal le pide al traductor, le pide al perito, que en primer lugar lo que hagan sea describir el estado en que encuentran lo que van a peritar. Es decir, ya sea una persona, una cosa, un determinado hecho, tienen que decir cómo estaba, es como decir, dar un diagnóstico de lo que están revisando, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Después tienen que decir cuáles son las operaciones técnicas, los exámenes, los reconocimientos que se practicaron sobre este objeto peritado, y decir cuáles son los resultados. Por ejemplo, si se trata de una pericia médica, tienen que decir en qué estado encuentran al paciente en primer lugar. Pero después van a tener que hacer todo lo que se llama una anamnesis, es decir, a través de preguntas de la historia clínica, determinar cómo está ese paciente y determinadas
estudios que se le tienen que realizar, ya sea radiografía, análisis clínicos, etcétera, etcétera. Y a su vez dar los resultados de él. ¿No es cierto? Cuando se trata de una traducción, tendrá que decir en qué circunstancias, o mejor dicho, en qué estado encuentra el documento que va a traducir, por ejemplo. Y después, cuáles son las técnicas que va a utilizar para realizar la traducción. ¿No es cierto? A su vez, una vez que ya tenemos estas operaciones técnicas, como ya tenemos un método de análisis, es decir, ya tenemos varios datos, bastante información, ahora tenemos, que es una de las premisas que tiene esta pericia, ahora sí el perito o el traductor va a tener que dar las conclusiones que extrae de todas esas operaciones, de esos análisis que ha realizado. Y para eso se va a tener que basar en sus propios conocimientos, por eso va a tener que decir qué principios, qué reglas, qué sistemas está aplicando dentro de su rama de conocimiento. Es decir, tiene que fundamentar, que esto es un deber importantísimo para el perito, que le va a dar no solamente seriedad a su función, sino que también le va a dar credibilidad y le va a permitir al juez que pueda utilizar bien esos conocimientos, esa mediación. El Código Procesal Penal también nos pide la fecha en que se realizan las operaciones, que esto es importante. Y por último, otra cuestión también formal es que se tiene que notificar a las partes de la realización de las operaciones, es decir, de los exámenes, del reconocimiento, se tiene que notificar a las partes para que ellas puedan asistir a ese reconocimiento, a ese examen, incluso con sus propios peritos de parte, con sus propios peritos de control o lo que decíamos recién de los consultores técnicos, realizar las observaciones que tengan que realizar, y también se le tiene que notificar del resultado del dictamen para que puedan ejercer la función de impugnación. Bien, entonces ese es el dictamen pericial. Ahora, es importante que también tengamos en cuenta, si bien lo hemos visto en la parte general al principio, cómo son las etapas de la prueba pericial. Y para eso tenemos que ver que hay una primera etapa donde las partes, en los actos iniciales del proceso, la proponen o la ofrecen a esta prueba. Es decir, le dicen al juez que van a utilizar esta prueba para probar determinados hechos. Nosotros sabemos que las partes le llevan los hechos y le llevan la prueba al juez. Digamos, ese es el sistema dispositivo, el sistema acusatorio. O sea, que le llevan enunciaciones fácticas. ¿Esto qué quiere decir? Que le llevan dichos. Yo le llevo una oración, le digo cosas al juez y le digo cómo se las voy a probar. Pero estamos en una etapa acá si le queremos llamar así, de teoría. Estamos en el mundo de las ideas, digamos. Yo le llevo pensamientos al juez y le digo cómo se los voy a probar. Entonces el juez va a ver esos, entramos a la segunda etapa, va a ver esos hechos que yo le estoy llevando, va a ver la prueba que yo le estoy ofreciendo y decir, bueno, sí, con esta prueba pericial yo sí puedo acreditar este hecho porque realmente es idónea. Entonces me lo va a permitir que yo pueda utilizar esta vía procesal, o bien me la va a denegar si considera lo contrario. Esta es la segunda etapa. Si me admitieron esa prueba que yo ofrecí, ahí voy a llevar eso que yo tenía en las ideas, se lo voy a llevar a la realidad al juez. Si le dice, mire, señor juez, esto que yo le estaba diciendo que se lo iba a probar así, ahora se lo vengo a probar porque le traigo al testigo, que el testigo va a declarar y va a decir esto, que el testigo lo dice, o bien en la prueba pericial, que es cuando se acompaña la traducción, cuando se acompaña la pericia. Ahí se desahoga, se hace realidad lo que nosotros veníamos diciendo con la boca al juez. Y lo último, que es la valoración que la hacen las partes cuando alegan en el resumen final del juicio, o bien el juez cuando dicta la sentencia. Esto es importante porque en el momento de proponer la prueba de traducción o la prueba de intérprete o la prueba pericial en general, lo que tenemos que hacer es decir qué hechos se van a probar y a su vez decir las preguntas específicas que tiene que responder el perito. Eso se llaman puntos de pericia. Y si no se ofrece de esta manera, se está ofreciendo mal la prueba. El juez la podría llegar a inadmitir, porque no sabría a qué se va a referir. Entonces es muy importante saber, y para ustedes como traductores, saber cómo está ofrecida esa prueba, cómo está propuesta, porque ustedes cuando reciban el encargo,
van a tener las preguntas, que son los puntos de pericia, que ustedes van a tener que responder y que sobre eso van a tener que fundamentar. Bien, entonces ahora sí podemos entrar a cómo se va a impugnar la prueba pericial. La prueba impugnar significa refutar, combatir, tratar de dar vuelta a algo. Eso es lo que significa impugnar. Y la prueba pericial se puede impugnar de muchas maneras. Se puede impugnar no solamente la prueba en sí, si es útil o no, sino también el propio perito y hasta el dictamen. ¿Esto en qué momento lo podemos hacer? Primero podemos impugnarlo que se admita como prueba, o la extensión que se le da, o los puntos de pericia. En ese caso, las únicas que participan son las partes que van a discutir sobre esto y el juez. No participa acá el perito. Entonces yo le puedo decir, mire, este medio no lo tiene que admitir porque estos son conocimientos generales, no necesitamos ningún conocimiento especial para probar este hecho. Así que desestime esta prueba. O bien, se puede impugnar también al perito mismo. Una vez que el perito acepta el cargo, podría las partes cuestionar su idoneidad o su imparcialidad. Esto sí, ahora sí se entiende con el perito, y acá ustedes como traductores se tendrían que defender de esas causales. Por supuesto, si le dicen que una causal que es real, que ustedes justamente están como perito en un litigio donde está su prima hermana, entonces, bueno, no se dieron cuenta, ahora se dan cuenta, sí van a tener que decir, mire, sí, la verdad que sí, yo no puedo actuar acá. Pero si ustedes ven que es una cuestión que no es real, ahí van a tener que defenderse y presentar un escrito dando todas las razones con las cuales ustedes demuestran que sí son idóneos, es decir, que tienen la capacidad que le exige el rito y además que son imparciales, porque no tienen ninguna relación ni con las partes ni con el litigio mismo. Después puede ser, ahora sí, el dictamen, que esta es la cuestión ya más técnica. Acá el dictamen se puede impugnar bien porque el perito no respondió todos los puntos de pericia que le dieron las partes o el juez, o porque respondió de más algunos puntos que no estaban señalados, o bien porque no se ajustó a las normas que nosotros veíamos recién de cómo tiene que estar compuesto un dictamen. Es decir, que no estaba notificado la fecha de las operaciones periciales, o que no se habían detallado cuáles eran las operaciones periciales, el examen, los reconocimientos, etc. O bien no se dan bien las conclusiones, o el dictamen adolezca de cualquier otra deficiencia que pueda restarle valor o eficacia. En este caso sí, el perito va a tener que responder, porque se le corre un traslado al perito, lógicamente, para que pueda defender su dictamen. Todas estas cuestiones pueden llegar a simple necesidad de aclarar o de subsanar algunos temas que se le hayan planteado, o bien van a tener que defender que se le haya impuesto una nulidad, es decir, que le quieran privar de efecto ese dictamen por una de las causales que establece la ley, que el Código Procesal Penal lo tiene cuando no se dan las conclusiones, los principios o los fundamentos. Solamente en ese caso habría nulidad. Y por último, también se puede impugnar el dictamen en el momento de alegar. Ahí tampoco interviene el perito, simplemente intervienen las partes en los alegatos, esta es la última etapa de discusión y sentencia. Entonces acá el perito no interviene. Bueno, ya dijimos cuáles eran las maneras de contestar la impugnación, cuándo interviene el perito, cuándo no y cómo tiene que responder. Después en el tema de los honorarios. Los honorarios, ustedes, bueno, como labor que realiza el perito dentro del juicio, evidentemente esa tiene que ser remunerada y además integra esto lo que se llama el derecho alimentario. Por eso el perito tiene derecho al cobro de esos honorarios y lo puede cobrar no solamente de la parte que lo propuso para ese juicio, sino también del condenado en costas. En caso que se trate de peritos oficiales, bueno, esta remuneración la va a tener que hacer el Estado. Además, el perito también puede pedir un adelanto de los honorarios, esto en materia civil, apenas es admitido, ahí se le tiene que adelantar el cuarto de un jus, que un jus es el 10% de lo que cobra un juez de primera instancia, que más o menos
estando 140.000 pesos, o sea que un cuarto de JUS serían aproximadamente 6.000 pesos. Después, es muy importante que se acompañen, que ustedes como traductores acompañen lo que aconseja el colegio profesional respecto a los honorarios mínimos, porque esto le va a dar al juez una idea de cuánto está, es lo específico que ustedes tendrían que cobrar. ¿No es cierto? Acá, en materia penal, el juez regula prudencialmente los honorarios del perito, pero en materia civil están determinados por ciertos porcentajes, ¿no es cierto? O sea, el 4% del monto del juicio es lo que se regula al perito, pero tiene un mínimo de un cuarto de JUS y un máximo de 20 JUS. Esto se puede aumentar al 6% por la complejidad que puede revestir la actividad, pero nunca puede superar el mínimo y el máximo. Cuando son 3 los peritos, esto aumenta al 6% y duplican el mínimo y el máximo. Y cuando son muchas las pericias que se realizan en un proceso judicial, aumenta también el porcentaje al 9% y de acuerdo a la labor que haya realizado cada uno y sobre todo al valor probatorio que pueda tener la pericia de cada uno, ¿no? También pueden pedir adelanto de gastos, que es lo que habíamos dicho recién. Después, es importante saber que los honorarios no se regulan en base solamente al monto nominal, sino que se regulan con los intereses y la apreciación monetaria. Eso se llama honorarios complementarios. Y a su vez que tienen garantía de pago, porque mientras no se paguen los honorarios de los traductores y de los peritos, no se puede terminar el juicio, no se pueden levantar las medidas cautelares y tampoco se puede hacer ninguna entrega de fondos. Por último, lo que nos pide el tema es la práctica de la prueba judicial. Y en esto, siguiendo a Lino Palacio, en realidad un poco lo hemos ido adelantando, pero sí dice que tiene que tener 2 requisitos fundamentales en la práctica de la prueba judicial, de la prueba pericial y de la traducción también. Una es que cuando sea un colegio de peritos, tienen que actuar conjuntamente los peritos. ¿Por qué? Porque en base a esto se hace el control de todo lo que sucede en esa pericia, de todos los métodos, o sea, no solamente de los exámenes, del análisis, sino también del debate que tiene que haber y de las conclusiones. Entonces, el dictamen es fruto justamente de una discusión razonada, más allá que después tengan los peritos la posibilidad de que las conclusiones sean distintas y que presenten distintas conclusiones. Eso también lo permite perfectamente la ley. Pero además, que se le dé posibilidad a las partes de intervenir en esa pericia, en ese desarrollo de la pericia. Por eso se le tiene que notificar, y todas las leyes lo hacen así, cuándo se van a hacer los exámenes, cuándo se van a hacer el reconocimiento, las operaciones, para que puedan participar y hacer las observaciones que hagan falta. Bueno, con esto terminamos el tema. Yo les dejo dos firminas más con el artículo de cómo tiene que proceder el perito para que lo tengan un poquito más. Yo se lo he dado resumido, ahí tienen más técnicamente si ustedes lo quieren analizar. Y después me gustaría les pido que hagan este práctico, que justamente tiene modelos de los actos más importantes que el perito puede realizar en el proceso judicial. Entonces ustedes van a ver acá que tienen, primero tienen la página donde pueden ingresar al Poder Judicial para inscribirse en la lista de peritos oficiales. Tienen los requisitos y un escrito, después tienen la aceptación del cargo, van a tener un pedido de adelanto de gastos, cuando informan en qué lugar se tienen que hacer las operaciones periciales, la fecha, la hora, cuando acompañan el dictamen pericial y los requisitos que tienen que tener, que lo vimos recién, cuando el perito presenta la traducción, acá hay un escrito tomado justamente de un traductor, y cuando pide que se le regulen los honorarios. Entonces ustedes esto lo hacen, lo completan con sus propios datos, lo guardan en una carpeta y me lo pueden entregar, ya sea subiéndolo al Moodle, al aula virtual, individuales del trabajo, todos los trabajos juntos, o bien me lo pueden compartir con el Google Drive.
Así que eso también va a ser considerado para la nota final. Bueno, con esto terminamos en tiempo, me parece, la clase y habiendo desarrollado todos los temas.